Pues bien, mis queridos amigos y amigas, vamos ahora a transitar por el primero de los reinventos. De los dos reinventos, imperialismo, capitalismo, comenzaremos primero hablando del reinvento del imperialismo. Para entender el reinvento del imperialismo, necesariamente tenemos que recurrir a un trabajo magistral de uno de los grandes maestros de la política de Latinoamérica. Me refiero al profesor Juan Bosch, maestro de la política dominicana sin discusión. En una de sus obras, él escribió una que yo considero que todos los políticos y los ciudadanos de ideas progresistas y democráticas debe de leer. Y el que lo haya leído debe releerlo y debe estudiarlo. ¿Qué plantea el profesor Juan Bosch ahí? El reinvento del imperialismo. Y lo escribe magistralmente titulándolo así: Pentagonismo sustituto del imperialismo. ¿Eso quiere decir que ya no existe imperialismo? No, lo que quiere decir que el imperialismo se revistió de una nueva forma para interactuar en su propósito de gobernar el mundo, porque ese es el fin y siempre ha sido el fin del imperialismo norteamericano. Tomar el control del mundo. Cuando fue a la Primera Guerra Mundial, el primer resultado que obtuvo fue el dominio de Europa. Por eso muchos hoy nos se preguntan por qué Europa sigue todo lo desacierto y todas las desacciones de los Estados Unidos. ¿Por qué Europa apoya y participa en la destrucción y los crímenes cometidos tanto en el continente asiático como en el continente africano y en el propio continente americano? Nosotros que somos su patio, como dicen ellos, que no es verdad, pues nosotros somos parte legítima del continente, a nosotros nos consideran su patio trasero, porque el propósito de Estados Unidos, su política, que siempre la lleva en nombre de la libertad y la democracia. Pero debemos tener claro que la democracia de los Estados Unidos es dominación y cero autodeterminación. Es sumisión de los pueblos. Por eso los pueblos que tratan de ser dignos, los pueblos que tratan de vivir con dignidad, entonces ellos lo colocan y les construyen una mediática para entonces desacreditarlo y colocarlo como los estados más infuncionales, como es el caso de que muchas veces ellos llaman a Cuba estado fallido, a Venezuela estado fallido, Nicaragua estado fallido, en África todos esos, los pueblos, el Congo, estado fallido, pero realmente hay que preguntarse las fallas de esos estados, ¿a dónde radica? Si en la voluntad de los gobernantes, si en la voluntad de los pueblos o en la voluntad del hegemón norteamericano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el imperialismo? Se revistió de una forma para actuar sin que sea percibido. Fíjense que ya ellos no llegan en fragata y ellos no llegan en portaaviones. Ellos tienen 1000 mecanismos para llegar. Ahora llegan a través de la famosa ONG, a través de las agencias, y crean una serie de mecanismos apoyados por un control absoluto de las mediáticas desinformativas, que le llaman los grandes medios. Lo primero que hicieron fue que monopolizaron los medios. Fíjense que en cada pueblo usted ve que los medios de comunicación, llámese periódico y planta televisiva, y medios televisivos y radiales, están en unas manos, en pocas manos.
no hay competencia, lo que hay es monopolio, pero eso no es resultado de la voluntad genuina de ese pueblo. Ese es el papel que hace que aupa las oligarquías. Porque en el caso de América y en el caso del continente africano, el primer papel del imperialismo de entonces fue prácticamente querer tener dominio a través de lo que se llama magnum militaris, es decir, a través de intervenciones y violaciones a la soberanía de esos pueblos. Sin embargo, ahora lo hacen con el pentagonismo a través de una serie de mecanismos que esos pueblos quedan prácticamente intervenidos. ¿Por qué? Porque el pentagonismo jugó un papel fundamental a raíz de los finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue? Bueno, prácticamente en el caso de América se propuso impedir el desarrollo de las revoluciones democráticas burguesas. Y realmente lo que hizo una alianza con la oligarquía, le dio poder político a la oligarquía, enseñó a la oligarquía a obrar en el campo de la politiquería, para entonces así desmontar la política, y de esa manera tienen el control en América de muchos pueblos americanos. Se pueden contar con las manos los pueblos que han logrado liberarse de esas exacciones. Así, entonces nos vamos al campo para entender cómo obra el pentagonismo. Es decir, el pentagonismo tiene 1000 formas de cómo hacerte desaparecer como ser humano, 1000 formas de cómo destruirte como sociedad, 1000 formas cómo poner un Estado a fallar. Por ejemplo, el caso más reciente fue el caso de Cuba, donde le crearon una mediática conectada a través de las redes y los medios de comunicación, y se colocaron desde Miami y España, y desde ahí comenzaron todo un proceso de descrédito, de desinformación, de noticias falsas, que siempre han existido, porque no podemos decir que cuando el imperialismo imperaba no existían las noticias falsas o los fake news. No, existían. Lo que pasa es que ahora con el pentagonismo ya son sistematizadas, y además son abundantes y son eficaces en muchos de los casos. Fijaos bien que ellos se dan cuenta de las situaciones que tiene Cuba en términos de salud, que es prácticamente una de las grandes luces que tiene esa sociedad. Y entonces ellos agarran una falla circunstancial provocada por ellos mismos, porque ellos son los que no le han permitido a Cuba soberanamente comprar, hacer negocio, importar, exportar, para prácticamente solucionar las necesidades perentorias del pueblo, llámese comida, llámese alimentación, llámese salud. O sea, quisieron desmontarle el sistema de salud porque ellos se sienten avergonzados de que un paisito, una islita de 12 millones de habitantes haya creado un esquema de salud mucho más efectivo, mucho más humano que el sistema de ellos, que es un sistema antihumano, porque es un sistema montado en la visión neoliberal. ¿Qué quiere decir eso? La salud está privatizada allí. Nadie puede negar que en los Estados Unidos, como en la mayoría de los países europeos, la salud es un privilegio, no es un derecho. Entonces, salen prácticamente a dar lecciones de democracia, porque ese es el papel del pentagonismo, esa capacidad de lo que ellos hacen, prácticamente indagárselo, abrirle una campaña al otro. Ellos crean el terrorismo, entonces inician una campaña contra el terrorismo. Entonces es terrorista el que ellos entienden que es terrorista. No es verdad que sea verdad o sea mentira, ellos son capaces. Por ejemplo, cuando salen a invadir Afganistán, salieron a combatir el terrorismo para crear allí la democracia y la libertad.
Allí duraron 20 años y lo que se sabe y lo que las sociedades del mundo ha podido percibir es que desde allí lo que hizo fue que se introdujo y se multiplicó y se creó muchas versiones del terrorismo y fueron utilizadas para llevarla a otros terrenos para dañar. Y desde allí crean inestabilidades a los países vecinos y todo el afán y todo lo que tienen es realmente impedir que las sociedades puedan vivir en paz. Eso quiere decir que si usted no entiende cómo es que impera el pentagonismo, entonces le va a pasar lo que le sucedió, por ejemplo, a Evo Morales, lo que le sucedió a Lula da Silva, al Partido de los Trabajadores y a Dilma Rousseff, ¿no? Y lo que le sucedió a la misma Cristina Kirchner en Argentina. Esos gobiernos fueron desmontados a través de los fake y los fake news, es decir, a través de la judicialización de la política y a través de lo que es la noticia falsa. Se crearon a Lula, le montaron una campaña de infamia, de que era un corrupto, que había recibido soborno, y lo agregaron al famoso caso de Odebrecht, que fue el caso de Odebrecht es un caso, es verdad, es una verdad, pero la utilizaron para desmontar gobiernos que no eran afines a ellos. Pero no por desmontarlo porque no le gustaba o no se tomaban un café, sino porque querían interrumpir los procesos de crecimiento económico de esa economía, como es el caso del Brasil. El Brasil era la sexta economía del mundo al momento que desmontan los gobiernos del PT. Hoy Brasil no se sabe por dónde anda en términos de comparación económica. O sea, Brasil hoy es un cementerio de los efectos pandémicos, un gobierno incapaz que lo primero que hizo fue negar la existencia de la pandemia y burlarse prácticamente de la sociedad brasileña y burlarse del mundo, porque también Brasil se convirtió en un verdadero contagiador de toda la zona de América del Sur. Entonces, eso hay que verlo por esa capacidad de obrar que tiene el pentagonismo norteamericano. ¿Por qué le dan el golpe de Estado a Evo Morales? Porque Evo Morales, un presidente de bien, un presidente que tiene el propósito de sacar de la pobreza a Bolivia, que coloca a Bolivia en unos rangos de superación increíbles. Cuando el gobierno de Evo llega, Bolivia era el segundo país más pobre del mundo. Estaba por debajo de Haití. Sin embargo, al momento de que le interrumpen el proceso democrático de Bolivia y le violan su soberanía, Bolivia era de las economías más pujantes del continente de América del Sur. Eso no lo sabe el mundo. Eso no lo sabe el mundo, porque el mundo no sabe cómo opera el pentagonismo norteamericano. Entonces, ¿qué le pasó a Evo? Que desconocía la capacidad de maniobra del pentagonismo. Evo Evo le echaba de menos a los portaaviones. Evo le echaba de menos en realidad, a aquellas acciones militaristas, mecánicas, las mecánicas imperialistas. Sin embargo, no se daba cuenta que en su seno tenía todos los portaaviones y toda esa mecánica representada en un solo organismo, en la OEA. ¿Qué hizo Evo? Que llamó a la OEA a entrometerse en el proceso político de su país, cosa que él tiene que reconocer y que tiene que autocriticarse, porque la autocrítica es de sabio. Y él tiene que saber que ahí él se puso en manos de su verdadero enemigo, el pentagonismo norteamericano. Porque cuando la OEA ha sido un organismo que regula las relaciones de los países latinoamericanos, cuando la OEA ha obrado para
corregir los defectos de la democracia de América Latina. Por el contrario, la OEA lo que ha hecho es desmontar proyectos democráticos positivos para los pueblos y tratar de instaurar gobiernos despilfarradores de los bienes públicos y realmente entreguistas de soberanía, como es el caso de Bolsonaro en Brasil. ¿Qué es lo que ha hecho Bolsonaro? Entregarle al pentagonismo norteamericano y a los intereses de multinacionales la parte de lo que es la soberanía del Brasil. ¿Y qué era lo que ya estaban haciendo en Bolivia? Eso mismo. Ya estaba todo preparado. Inclusive ahí están las acciones que se han descubierto ahora, la participación del Reino Unido, la participación de Colombia, que es prácticamente Colombia es un país pivote para las acciones del pentagonismo. Por eso tienen todas sus bases ahí en Colombia. Pues sí. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que estudiar, tenemos que colocar, de no participar en el concierto de las famosas alianzas que hacen los sectores progresistas con las oligarquías. Porque lo hacen pretendiendo que las oligarquías se van a vencer. Y las oligarquías, fíjense que no digo burguesía, porque en América son pocos los estados que están prácticamente representados hoy por burgueses. Eso es mentira. Eso es parte de una falsedad que se vende. ¿Cuál burguesía tiene Argentina? ¿Cuál burguesía tiene Chile? ¿Cuál burguesía tiene Bolivia? ¿Cuál burguesía tiene Brasil? Quizás en México más o menos funciona un estado burgués. Porque realmente el pentagonismo impidió que la burguesía asumiera el control político de los estados y que se construyeran estados burgueses. Por eso se dieron golpes de estado. ¿Por qué le dieron el golpe de estado a Juan Bosch en el año 1963? Porque su programa, su constitución, lo que decía a lo lejos era que en República Dominicana se iba a construir un estado burgués. Es decir, se le iba a dar conclusión al proyecto trinitario de Juan Pablo Duarte y demás. Ese era el fin, ese era el propósito de Bosch, que después quiso llevarlo a crear una alternativa política, que fue primero PRD. Ellos rápidamente la intervinieron y luego construye el PLD, o sea, Partido de la Liberación Dominicana, y también allá prácticamente al momento de su muerte, prácticamente lo intervienen y terminan el PLD siendo lo que el desastre que hoy prácticamente los dominicanos están viviendo. Y por eso tenemos prácticamente un gobierno que los dominicanos creen que ese gobierno es de su voluntad. ¿Quién ha dicho eso? Eso fue un arreglo de OEA, por un lado, de Departamento de Estado, por otro, de los líderes del PLD, especialmente de Danilo Medina y prácticamente don Hipólito Mejía. Eso fue un acuerdo. Entonces Luis Abinader es presidente no porque el pueblo votó por él. Luis Abinader es presidente porque se hizo un acuerdo soterrado. Entonces esas voluntades aparecen ahí como que el pueblo jugando con la voluntad del pueblo. Y por eso el pueblo hoy se preocupa y se pregunta y no se siente que tienen. Pero esa es la forma. Yo no quiero quedarme nada más para que nos veamos. Yo estoy colocando el caso dominicano porque es interesantísimo, como dominicano que soy. Y hablo para dominicanos en primera fase. Pero eso se está dando ¿Por qué quieren prácticamente sustituir a Maduro? Y le colocan un presidente fabricado dentro de la fake news y dentro del lawfare. Porque eso es lo que se tiene que entender. Con esa capacidad mediática para inmediatamente decir, no, este es el presidente de nosotros. Y llegan al colmo que la riqueza de Venezuela, que prácticamente estaba en manos de las instituciones
económica norteamericana, violando todas las normas del derecho comercial internacional, violando todas las normas de las relaciones internacionales y de la Carta de las Naciones Unidas, le sustraen la riqueza a Venezuela en sus ojos y le dan migaja a los pequeños burgueses lumpen que existen en la sociedad, porque ellos los crean, esos lumpen, para que se dediquen prácticamente a ir contra su nación, a ir contra sus raíces, a ir contra su familia, porque solamente le importa el lujo y le importa el individualismo. Y realmente lo más asombroso es el caso del Reino Unido, donde Venezuela tiene un oro que es de Venezuela, y entonces el gobierno del Reino Unido le dice que no lo reconoce como presidente. Eso es algo asombroso, eso es algo cochambroso, eso es algo que nos llama y que nos obliga a tener que reflexionar y a tener que involucrarnos, porque debemos involucrarnos, todos los pueblos, los pobres del mundo tienen que involucrarse, asociarse, los pueblos. No es que la alianza de los gobiernos progresistas, bien que se traten, bien que participen, bien que hablen, pero tienen que trabajar para que los pueblos se organicen y los pueblos haya alianza entre pueblos. Si me preguntan si yo tengo fe en lo que yo estoy señalando, yo digo que sí. Debemos ver el mundo con optimismo. Y hoy lo que acaba de pasar en Afganistán es el resultado de un imperio que muere cada hora y cada día. Yo debo recordar mucho una frase de advertencia de uno de los intelectuales más connotados del propio pentagonismo, construido por ello, financiado por ello, que es el caso, o serían los casos de Kissinger, Henry Kissinger y Brené Brzezinski. Henry Kissinger dice en una obra muy famosa de él, se llama La diplomacia, que los Estados Unidos tienen que entender, lo cito con palabras textuales, que pueden participar en el mundo como una potencia, pero tienen también que entender que ya no están en condiciones de controlar el mundo, porque el mundo de hoy es un mundo multilateral. Y su propósito siempre, desde su nacimiento como imperio, es la hegemonía. Es decir, es un mundo unipolar donde ellos sean prácticamente quienes controlen todo. Y para ello estaban dando los pasos. E inclusive, Brené Brzezinski le dice en su obra, en su famosa obra, El Gran Tablero Mundial, le dice que ellos tienen que evitar, y lo estoy citando a Brzezinski, que ellos tienen que evitar que Rusia se convierta en una superpotencia. Yo quiero, para quienes me escuchan, ciudadanos y ciudadanas, que yo me estoy refiriendo a Brzezinski, y Brzezinski está hablando ya con el imperio soviético desaparecido. Es decir, ya prácticamente quien controla el mundo en esos momentos son los Estados Unidos, porque Estados Unidos trabajó para el desmoramiento de la Unión Soviética y lo logró, perfectamente lo logró. Ese proceso de perestroika fue un proceso dirigido por los Estados Unidos para desmontar prácticamente el imperio. Entonces, si bien es cierto, como dice, ahora me voy a Kissinger, que el resultado que Estados Unidos obtuvo con la destrucción de lo que era ya el segundo orden del mundo, porque el primer orden se crea con la Primera Guerra Mundial. De post Primera Guerra Mundial se creó el primer orden mundial. El segundo orden mundial se crea post Segunda Guerra Mundial. Un orden bipolar controlado por Estados Unidos
y la Unión Soviética. Entonces, cuando se destruye ese segundo orden, que Estados Unidos trabaja para destruirlo, entonces la consecuencia es que surgen entonces no un tercer orden mundial, no controlado, no visto en bipolaridad, sino en una multipolaridad. Y eso Estados Unidos jamás quiso ni jamás quiere. Pues bien, mis amigos, ustedes saben cómo es el tiempo. El tiempo es dictatorial, y nada más dictatorial que el tiempo. Así que yo le deseo prácticamente un feliz día. Nos seguiremos viendo en un próximo programa. Muchas gracias.